Philip Hays denunció la injerencia de la agencia estadounidense en la región durante la década de los 60. Hays en 1975 también reveló estos hechos a los autores del libro La CIA contra América Latina, capítulo Ecuador, presentado la noche de ayer en la Cancillería ecuatoriana. ¿Cuál es la trascendencia de la divulgación de estos datos en la memoria histórica y política de nuestro país y también de América Latina y la región? Lo hablamos en este espacio. Francisco Herrera Arauz, periodista, politólogo y abogado. Jaime Galarza, escritor, poeta y periodista. Bueno, revisando precisamente este libro, La CIA contra América Latina, caso especial Ecuador, que se lanzó la noche de ayer en Cancillería ecuatoriana y sobre el cual hay mucho que comentar y que decir y también que informar. Desde 1960 a 1963, precisamente, este agente de espionaje norteamericano a quien nombrábamos, el señor Philip Hays, estuvo en nuestro país espiando al Ecuador. ¿Qué buscaba la CIA en Ecuador y qué pretendía conseguir? Buenos días, es un gusto tenerlos. Muy buenos días. ¿Qué buscaba la CIA en 1960? Buscaba que el Ecuador, así como los demás países latinoamericanos, rompieran relaciones con Cuba. Hay que recordar que la Revolución Cubana se había instaurado un año antes, 1959. Y pues esa era una de las finalidades fundamentales del intervencionismo de la CIA en nuestros países, en el caso especial Ecuador. Bueno, que no solamente fue el único, Ecuador no fue el único país en ese momento que contaba con todo el espionaje de la CIA, de la Agencia de Inteligencia. No, y además se buscaba un objetivo concreto. En el caso ecuatoriano, quebrarle a la izquierda. Lo revela Philip Hays en las entrevistas que hacemos, que para él fue muy importante definir el objetivo, y el objetivo muy claro era mirar cómo la izquierda había crecido en esos años, había alcanzado un nivel de influencia que no se lo podía permitir Estados Unidos, y para eso tendieron toda una red para intervenir los partidos de izquierda, más todas aquellas entidades que pudieran tener relación, vinculación o cercanía, sindicatos, grupos estudiantiles, organizaciones populares, movimiento indígena, y entonces los penetraron a todos. Los dividieron, los anularon y los desmovilizaron. A todos los grupos de izquierda. Además, el libro menciona que ocasionaban, en la medida de lo posible, división entre estos grupos de izquierda para no afectar los planes de la CIA y de mantener cierto control en las altas esferas de gobierno. Y es cuando más división se produce. Crean otro partido comunista. Crean una central sindical propia, la CEOLS. Crean otro tipo de movimientos estudiantiles. ¿Bajo la injerencia de la CIA todos estos movimientos que podríamos decir todos, alternativos? Y no solo injerencia, financiamiento, trabajo operativo, sistema de relación con los agentes, tender una red y de paso reprimir. Vamos a hablar de los métodos y de los mecanismos utilizados por la CIA, porque es bien importante establecer que en ellos participaron medios de comunicación, gobiernos militares, partidos políticos y demás. Pero en el libro también se habla de dos objetivos. Uno que lo señalaban ya, que tiene que ver con la ruptura de relaciones entre Ecuador y Cuba, en este caso, pero también el derrocamiento de Carlos Julio Arosemena. ¿Por qué Carlos Julio Arosemena estaba en el blanco de la CIA? Por varias razones. En primer lugar, desde la vicepresidencia de la República en ese momento, Carlos Julio Arosemena alentaba las relaciones con la Unión Soviética, relaciones comerciales. Correcto. No solo con la Unión Soviética, con el entorno de los países que conformaban el llamado mundo socialista, Checoslovaquia, etc. Por otro lado, Carlos Julio Arosemena había ordenado la captura de barcos atuneros, barcos piratas procedentes de San Diego. No solo que los había capturado, sino que ordenó fuertes multas y el gobierno norteamericano presionó para que se los pusiera en libertad, cosa que se negaba a hacer
Carlos Julio Arosemena. Por otro lado, ¿Constituye entonces, discúlpeme, una amenaza en este caso para los intereses de Estados Unidos? constituye una Sí. amenaza en parte por las relaciones con Cuba. La simpatía que él mostraba, además de mantener relaciones diplomáticas por el proceso revolucionario cubano, la oposición a los métodos de control, de dominación de los Estados Unidos sobre nuestros países. La guerra del atún no fue tan pequeña, fue realmente un conflicto de carácter internacional, diplomático y más. Los atuneros de California ejercían un tremendo poder en el Congreso de los Estados Unidos. Además, Carlos Julio se negó a determinadas presiones de las compañías petroleras que ya comenzaron a operar seriamente en el país desde los años 60. Sin embargo, a Rosemena ahí hay que destacar un hecho. En su discurso frecuentemente mencionaba el que no iba a romper con Cuba. Así es. Sin embargo, terminó rompiendo con Cuba. ¿Presiones quizá? Claro, por supuesto. ¿Infiltraciones dentro de su equipo de trabajo? No, pero una presión directa. Ash menciona un hecho que es grave. El jefe del Comando Sur, ¿cómo se llama, Jaime? Coronel Aurelio Naranjo, El Aurelio Naranjo. Aurelio con Naranjo, sede en Cuenca. claro, él era jefe militar en Cuenca. Y viene el jefe del Comando Sur. No a entrevistarse con el mando militar, no, viene a entrevistarse con él, con el coronel Aurelio Naranjo. Teodore Bogart. Teodore Bogart, correcto. Y dan una amenaza terminante a Carlos Julio Arosemena, con amenaza de golpe de Estado, de que o rompe con Cuba o él se va del cargo. Y Carlos Julio Arosemena rompe con Cuba y se va. Eso no implicó de que le perdonen la vida, ni mucho menos. Claro. También se inventó alrededor de él, y él daba muchos motivos para eso, Sí. una imagen de ser una persona libertina, excesiva. Sus excesos con el alcohol fueron los que llevaron a deteriorar su imagen y terminaron por justificar el golpe de Estado. Claro, supuestamente este fue el detonante, ¿no? Correcto, pero después con el tiempo se descubriría que este coronel Naranjo o general Aurelio Naranjo terminaría de ministro de Defensa y estaba en los roles de la CIA. Puesto por la CIA. en este Puesto por la ¿Qué CIA. rol cumplían los medios de comunicación en esta época, Francisco? Jaime. Profesor, Bueno, los medios de comunicación estaban sumamente infiltrados por la CIA. Hay un caso muy destacado, la utilización de los servicios de un agente, el doctor Gustavo Salgado, editorialista del diario El Comercio, a quien le entregaban ciertas comunicaciones, desinformación, documentos falsificados que asomaban a nombre del Partido Comunista, de cualquier organización, y él se encargaba de meterlos en las páginas del diario El Comercio. Pero no era el único caso, hubieron otros también. Y hubo el caso de periódicos. Hubo uno, Voz Universitaria, creado, financiado por la CIA para que circulara en los medios estudiantiles. Voz Universitaria estuvo dirigido por un periodista también vinculado a esos medios, Wilson Almeida. Y él era un agente a sueldo de la CIA. Ahora, porque en muchas ocasiones, y ya un poco trasladando lo que ocurrió en los años 60 al panorama actual, cuando un poco autoridades hablan de este tema y develan también el hecho de las injerencias que existen y los propósitos que existirían desde el imperio, por ejemplo, para atacar o menoscabar la imagen de gobiernos progresistas, quizá para muchos les suena desconocido, un poco no es algo que se pueda creer o darlo como hecho, pero aquí en este libro se demuestra de que eso ocurrió. Ahora, habría que preguntarse si aquello que ocurrió en los años 60 todavía persisten estas intenciones, no solamente en el Ecuador, sino también en los gobiernos de la región. lo que pasa es que en ese tiempo se da un hecho que es grave, y es que la represión, probablemente la represión contra la izquierda fue la más violenta la de esos años. Jaime Galarza inclusive es víctima de esa represión, es una de las víctimas. Lo reconoce Ash en uno de sus momentos cuando la entrevista dice que... Y es impresionante esa claro. parte del libro, ¿no? Sí, claro, cuando reconoce que es una de sus víctimas. Dice, Y usted- y es se la lo dice primera usted. entrevista que me realiza una de mis víctimas.
Sí, me lo dijo ¿Qué directamente. sintió usted en ese momento al saber que esa persona reconocía que había sido el victimario? Bueno, yo ya tenía una cierta imagen respecto de él, porque había conocido ya el libro y estaba seguro de algo que muchos no lo creen, de que había un cambio de actitud, lo que yo he llamado una recuperación de la conciencia humana, en fin. Y me parecía un acto sincero el decir de parte de él, bueno, yo lo siento mucho, en esa época actué en la forma que actué, te pido disculpas y demás. Bueno, Impactante, pero ¿no? es impactante. Claro, sin embargo, dejemos en claro esto. El hecho de que el señor se haya arrepentido, haya renunciado a la CIA, haya desertado de la misma, y yo le pregunto todo eso, Sí. no significa que eso haya justificado sus actos. Y Ash, como la mayoría de quienes son mencionados como agentes, algo más de 200, que no deben ser llamados agentes, en este caso en el Ecuador, sino como soplones, como traidores o como delincuentes, porque eso fue lo que fueron, el señor Ash también nos hizo daño. Y él murió en impunidad. No Se se fue a castigó. Cuba, ¿no? Incluso él estuvo ahí. vivió y murió en Cuba, Así fue. país al que le atacó con tanta dureza. Contradictoria. Vean ahora las cosas como están. Estados Unidos frente a Cuba, accediendo de que no pudo con ella y que tiene que abrirse a las relaciones, superar el aislamiento, pero en ese camino hubieron víctimas. ¿Pero qué Y en el debemos caso de aprender Ash de esto? hay víctimas que terminan afectando vidas, familias, honores, prestigio personal y profesional, sacrificio de alto nivel y persecución. Y digo, Ash también fue culpable de eso, como los agentes o soplones, y eso no se ha castigado hasta ahora. Francisco, son Pero muchas una las- cosa que me gustaría subrayar, que no era únicamente el caso de Philip Ash, porque recordemos que en el mismo periodo de los años 60 se dio una cadena de golpes de Estado en las que ya no participó obviamente él. Se derrocó al presidente Juan Bosch en la República Dominicana, se derrocó al presidente Goulart en Brasil y se estableció una dictadura militar que duró 21 años con todas las secuelas de crímenes que se cometieron ahí. Y en todos esos golpes de Estado dados en diferentes países, la CIA operó. Es decir, no era un problema de un individuo, era un problema de una De un sistema, de política todo un de aparato. Estado, del Estado norteamericano. Y en este escenario, y luego de estas revelaciones, Francisco, Jaime, ¿cómo sirve para la recuperación de nuestra memoria histórica y si acaso para la reestructuración, para la reconstrucción de eventos históricos que a lo mejor sin tener conocimiento de estas revelaciones entendíamos de otra manera? Yo he planteado algo que es preocupante. Esto fue conocido, las revelaciones de Ash, en 1975. Y es un ataque en contra del Estado ecuatoriano y sus ciudadanos. Y ningún gobierno ha reclamado por el tema. No es que no se conocía, esto se conocía y con perfección. Y ningún gobierno ha reclamado por esas víctimas, por ese tiempo, porque son violaciones a los derechos humanos que no prescriben nunca. Por Y supuesto. yo planteo que ahora eso se ha revisado. Ahí viene la recuperación de la memoria. Y en cuanto a lo que tú preguntabas hace un momento, Marcela, sobre si actualmente está operando esto, yo le pregunto eso a Ash. También le pregunta a Jaime Galarza en las preguntas. Y la respuesta es sorprendente. Sí. Él dice que sí. ¿Por qué? Porque la CIA o el Estado norteamericano determina todo un aparato para que actúe de esta manera. Probablemente, como lo decíamos, Francisco, con nuevas estrategias que la estamos viendo en Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, el mismo Brasil, Uruguay, En cualquier Argentina. momento y en cualquier circunstancia. No hay que dudar. Hubo un momento en que esto parecía una especie de guerra paranoica, en que la izquierda hablaba de la intervención de la CIA y nadie le creía, hasta cuando Ace denunció. Y después de que denunció, lo único que han hecho es echar tierra sobre el asunto para que nos olvidemos de que esto se hizo y que se puede seguir haciendo. Finalmente, terminemos con usted, por favor. Yo agregaría únicamente lo siguiente, que si en los años 60 el objetivo era
la ruptura de relaciones con Cuba, ahora hay otras motivaciones de gran trascendencia. Hay el problema del afán norteamericano del dominio global, del gobierno unipolar. Está por delante las guerras de Afganistán, de Libia, Siria, Irak y todo eso. Entonces, actualmente hay otras motivaciones. Y en el caso ecuatoriano, el petróleo entró en juego a partir de esos años, después de los años 60. Correcto. Ahora es uno de los elementos fundamentales del petróleo, las riquezas minerales, el uranio, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por darnos su testimonio también en este libro que sin duda lo que busca es lo que decíamos, Fernando, recuperar la memoria histórica primera y que nos sirve también como antecedentes exactamente de lo que ocurrió y como una advertencia de lo que podría estar. Seguimos con Jaime Galarza Zavala y Francisco Herrera Arauz. Reiteramos, La CIA contra América Latina, caso especial Ecuador, es el libro que ellos han publicado. Ambos en su momento hicieron sendas entrevistas a Philip Age, ex agente de la CIA, quien cuenta cómo esa central operó en el Ecuador entre los 50 y 60. Finalmente, Philip Age, luego de que recapitula todo lo que hizo, sentía quizá dentro una angustia, un arrepentimiento por su accionar, que finalmente, como ha dicho Francisco Herrera Arauz, le produjo muchos daños al país. Bueno, yo podría decir que él sentía que se había liberado de un peso fuerte. ¿Por qué lo digo? Porque la primera reunión que tuve con él fue muy distendida y era en medio del ambiente familiar. Estaba su hijo, su primer hijo, nacido en Quito, en el año 60. Estaba con una madre estadounidense. Madre estadounidense de la que se divorció. Luego estaba otro hijito nacido de un segundo compromiso de él, una segunda unión. Y en ese ambiente se habló de este asunto muy personal de por qué él se metió a la CIA y por qué dejó la CIA. Entonces él dio una explicación que me parece perfectamente Lo reclutan válida. siendo estudiante universitario. ¿Perdón? Lo reclutan siendo estudiante universitario. No, él pide ingresar a la CIA. Pide ingresar. Él particularmente pidió, en su formación, él inicia como estudiante universitario, bien dicen, pero él pide ingresar al programa de entrenamiento. En todo caso, es cuando la juventud norteamericana está llamada a colaborar para el desarrollo de los países, para implantar la democracia que permite evitar el comunismo y todo eso. Es decir, se ideologiza la política norteamericana y él es uno de los que cae en esa ideologización. Pero luego entra el conflicto, porque dice él, mientras más actuábamos, estaban más lejos las transformaciones. Nos dimos cuenta, yo me di cuenta de que lo que estaba haciendo es consolidar los sistemas de injusticia y más. Y entonces vino un proceso de reflexión y de indignación de lo que yo mismo estaba haciendo. Políticamente, cuando él pasa a ser agente, ¿tenía alguna postura que se puede destacar? ¿Era demócrata, era republicano? ¿Qué era? No, era un joven universitario, inquieto, estudioso, pero no más. Ahora, nosotros preguntamos, ¿cuán sencillo ha sido para la CIA infiltrar los organismos de seguridad de nuestro país? Alexis Moncayo desarrolla un reportaje en el cual da cuenta de eso y otros temas relacionados con esta central de inteligencia. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, en nuestro país, según versiones de quienes han logrado obtener información mediante procesos investigativos, habría conseguido permear las estructuras de varias instituciones públicas, incluidos los organismos de seguridad como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero también se dice que contó con al menos 200 agentes infiltrados en organizaciones políticas y sindicatos. Bueno, lo que hay que considerar es el contexto. Había la Guerra Fría y en el mundo había la disputa de las esferas de influencia.
la disputa tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Rosa Mireya Cárdenas, actual subsecretaria de Participación Ciudadana y quien formó parte de la agrupación Alfaro Vive en los 80, estuvo detenida en varias ocasiones durante los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero y Rodrigo Borja. Ella relata que en Cuenca la CIA habría desarticulado las células del ABC. Desmantelan en Cuenca toda la estructura de Alfaro Vive y lo logran hacer también en una sola noche, ¿no? Asesinando a compañeros. Cárdenas incluso cree que la CIA estuvo detrás del asesinato de Jaime Roldós Aguilera, primer presidente elegido en las urnas en el Ecuador tras el retorno de la democracia. Y estoy convencida que los dos latinoamericanos, Omar Torrijos, presidente de Panamá, y también Jaime Roldós, presidente de acá del Ecuador, fueron asesinados. Pero no solo eso. En la actualidad, para Cárdenas, las centrales de inteligencia extranjeras parece que siguen activas en la región. Ella vincula los hechos del 1 de marzo del 2008 en Angostura con una posible coordinación entre la CIA y el ejército colombiano. Esas fuerzas externas, esas fuerzas oscuras, sí vienen desde arriba, desde los Estados Unidos, desde el norte, ¿no? Luis Hernández, coronel retirado del ejército y quien fuera estratega durante la guerra en el Alto Cenepa, dice no tener información sobre si hubo en algún momento injerencia de fuerzas externas en el cuerpo militar, pero con determinación asegura que lo de Angostura fue una clara violación al territorio nacional. Que es condenable ahora, mañana y siempre, el asunto de Angostura. Ese es un hecho. Los demás, si son hechos que se han comprobado, hay que denunciarlos y no basarse en la especulación. En aquella época, el jefe de inteligencia del ejército era el coronel Mario Pazmiño. Según Javier Ponce, exministro de Defensa, el oficial obedecía órdenes de los militares estadounidenses, que para entonces aún estaban en la base de Manta. Si el mismo general González dice que el coronel Pazmiño era el contacto con los militares norteamericanos de la base de Manta. La posterior salida del FOL de Manta en octubre del 2009, debido a la decisión del gobierno de no extender los convenios con los Estados Unidos, habrían generado malestar en los estamentos políticos y militares de Washington. Así lo asegura Patricio Meri, un periodista chileno quien incluso acusó a la CIA de estar planificando un plan para asesinar a Rafael Correa. Para desestabilizar al presidente Correa, para financiar medios de comunicación, políticos, y poner en riesgo su vida. Incluso se habla de un magnicidio, de preparar un asesinato del presidente Rafael Correa. Hoy, lejos de la Guerra Fría y la bipolaridad geopolítica que dividía al mundo, son otros los factores que preocupan a los Estados Unidos: el terrorismo y la situación económica. Edward Snowden, un técnico que trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional, reveló a la prensa detalles de al menos 2 grandes programas de vigilancia masiva, en los cuales se detallaba que Estados Unidos espiaba incluso a los denominados países aliados. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Infiltrar en los organismos de seguridad de países como el nuestro y otros de América Latina y el mundo ha sido una práctica constante de la Central de Inteligencia. Muchos sostienen, y probablemente con grandes elementos de juicio, que eso sigue vigente. Pero aquí se empezó a infiltrar organismos de trabajadores, de estudiantes, incluso clubes deportivos, ¿no? Hay un club del cual mi invitado es un hincha acérrimo que al parecer también fue infiltrado. Pero hablemos de la CEOSL, esta Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, ¿no? ¿Se crea en el contexto de otras entidades similares en América Latina? Démosle un antecedente. El hecho de que la CIA actúe así y que se lo vea como una especie de actuación común, no puede ser aceptado como normal, pues. Nos referimos al video que acaba de ver Francisco. Es decir, eso es lo que indigna, que muchos lo justifican como algo normal. Y no es normal interferir en un país, destruir su democracia, atentar contra las personas, perseguirles porque piensan diferente. No es normal montar organizaciones clandestinas, legalizarlas como tal y hacerlas o convertirlas en brazo ejecutor de políticas exteriores. Eso pasó con el movimiento obrero, pues. Eso pasó con un partido como el Partido Comunista. Es decir, al movimiento obrero lo ven como peligroso, como infiltrado de la izquierda, y le deciden convertir en su campo de operación. De paso, habían intervenido ya a la CTE, que fue fundada en 1945, y que
era controlada por los socialistas o por los comunistas. Era un organismo débil. Y ellos deciden montar, junto con una serie de personas, una central sindical propia. Es decir, la CIA tuvo su central sindical propia, que es la CEOLS, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. Que después... ¿Organización que ha podido sacudirse de ese influjo o no? Ojalá, ojalá. No me atrevo a juzgar aquello. Simplemente les señalo su origen. Ellos nacieron como una agencia de la CIA, como un brazo operativo de la CIA, para desmovilizar a los trabajadores. Financiando a sus dirigentes, financiando llevándoles sus operaciones, a que realicen cursos en el exterior. No solo eso, financiando su operación, financiando su funcionamiento, financiando a sus dirigentes, pagando sueldos. ¿Es eso normal en un país? No. Y lo que indigna es que se trate de justificar. Con ocasión de mi trabajo, yo 35 años estoy en este campo del periodismo, tuve oportunidad al menos de reclamar a dos por su papel con la CIA, ya fallecidos. Doy los nombres, Rafael Arizaga Vega y Marcos Gándara Enríquez. A los dos les pregunté, ¿por qué dejaron que la CIA intervenga con ellos? Y entonces el justificativo era, había que luchar contra el comunismo. Usted entenderá las condiciones de ese tiempo. No, en ningún momento es aceptable que se intervenga y se destruya a una sociedad, como lo hizo la CIA en los 60, dejándonos hasta ahora sus secuelas. Porque, por ejemplo, el caso de una central sindical que funciona hasta ahora, pese a haber sido denunciada, de haber sido creada por la CIA, molesta. Y todavía ahora hay quienes piensan igual que aquellos que han justificado la presencia de la CIA en el Ecuador. Pero si les han hecho hasta monumentos, pues. En el caso de Quito, alrededor de un viaducto, está oculto el monumento de uno de los principales agentes de la CIA, según el señor Filigas. Se trata de Aurelio Dávila Cajas. Entonces, perdona, no es cuestión de justificar o no. Ellos fueron prohombres en este país. Son gente a la que se le ha reconocido y se le ha elevado monumentos, mientras ejecutaban acciones en contra de su propia gente, ¿no? Porque eso es lo que fue en el fondo. Actuar para hasta llegar al asesinato de ciudadanos. Persecución, cárcel y demás. Aún se discute, Jaime. Yo quisiera subrayar algo que dice Francisco. Una cosa es ser agente de ventas de una compañía extranjera, por ejemplo. No hay ningún pecado, ningún crimen hay en eso. No hay ningún problema ser gerente de una compañía multinacional. Se hace abiertamente el papel. El problema está en el carácter secreto de la colaboración, del tipo de compromiso, de labor. El espiar a los compañeros, el espiar instituciones, el debilitarlas, el romperlas, conducir a la muerte en muchos casos, a la prisión en otros casos. En mi experiencia personal, dice Philip Valle, está en este libro, gracias a la persecución que hicimos de Jaime Galarza, él pasó muchos años en la cárcel. Eso es obra nuestra. Lo dice. Entonces, cabe decir, Jaime Galarza también entonces es una víctima de las acciones que esa central de inteligencia provocó aquí. No solo yo, entre otros. Cientos de gente, miles hay más de un gente. centenar de víctimas. Pero mira, es un atropello de tal volumen a la soberanía de nuestro país que infiltraban, por ejemplo, el Congreso para rescatar a los agentes de la CIA y tenían su propio agente operativo. Mira, esto es detestable. Entre 1960 y 1963, Ash denuncia que toda la correspondencia que salían de Quito y Guayaquil por los aeropuertos, gracias a la infiltración que habían logrado en las agencias de correos, no iba a sus destinatarios. Primero, debía ser primero filtrada. Claro, no, primero iba a la embajada norteamericana en Quito, en donde se encargaban en leer toda la correspondencia y devolverla para su circulación al correo normalmente. Es decir, atropellaron un derecho humano vital. ¿Pueden hacerlo a través de las redes? Desconozco, pero lo que en ese momento denuncia el señor es
que atropellaron al país violando su derecho a la privacidad. Y algún gobierno en algún momento dado dijo, bueno, a este país le han hecho un daño con esas acciones. ¿Ha interpuesto alguna acción, algún reclamo, alguna entidad de los derechos humanos, algún gobierno para decir esto que ha ocurrido no puede volver a ocurrir? Bueno, yo creo que al menos algunas medidas cautelares se han tomado solamente en el gobierno actual. Digo algunas medidas cautelares como fue eso de expulsar a 2 diplomáticos norteamericanos, Mark Sullivan, uno de ellos. O expulsar una base militar desde donde se hacían operaciones. Exacto. Pero concretamente 2 funcionarios que estaban relacionados con las actividades de la CIA, Mark Sullivan y otro. Y a la embajadora norteamericana que era la promotora de toda una serie de acciones de penetración en los medios ecuatorianos. Jaime, tú en varias investigaciones que has hecho, porque eso ha distinguido tu vida casi siempre, has llegado en algún momento dado a decir que probablemente Roldós murió asesinado por un acto de la CIA, ¿no? Pero también este periodista chileno que lo vimos hace poco en el reportaje, dice que el propio presidente Rafael Correa habría estado algún momento en los planes de ser asesinado por parte de alguna entidad extranjera. ¿Eso es así? ¿Se puede corroborar? ¿Se pueden encontrar elementos certeros que lleguen a tener una conclusión tan difícil? En el caso de Jaime Roldós, más que una afirmación mía, yo apelaría a afirmaciones de 2 norteamericanos. Un periodista muy destacado de allá, Seymour Hersh, en 1990 publicó un larguísimo artículo, se llamaba Nuestro hombre en Panamá, en la revista Life norteamericana, y allí dice concretamente que Noriega, agente de la CIA, el general Noriega, era uno de los responsables directos del asesinato de Jaime Roldós Aguilera y del líder nacionalista panameño Omar Torrijos. Esto en el año 90. Esa es una fuente. La otra fuente es John Perkins, el cual escribe 3 libros, pero en el primero de ellos, Confesiones de un gángster económico, dice tajantemente que la CIA estuvo comprometida en el asesinato de Jaime Roldós Aguilera. Ahora y bien, de Torrijos también. Yo le pregunto, yo le pregunto eso de Correa. Claro, no. En el caso de Correa, o sea, mira, relacionado con Roldós, yo le pregunto en la página 113 de mi libro, le pregunto directamente esa misma inquietud tuya, Rodolfo. Le pregunto a él, le digo, ¿cree usted que hay alguna vinculación entre la acción de la CIA y la muerte de Jaime Roldós Aguilera? Y me dice, no. Y yo leí todo sobre eso en su momento, pero nunca pude concluir nada. Era una posibilidad, pero nunca concluí que sí o que no. Igual en el caso de Torrijos, fue algo similar, ¿no? Le digo, y al mismo tiempo, más o menos, me dice. ¿No hay nada en concreto que pueda apuntar a eso? No, lo único que yo podría decir al respecto sería una medida realmente extraordinaria, porque ni Roldós ni Torrijos representaban un enorme problema para los Estados Unidos o una amenaza grande para los Estados Unidos. De manera que tengo mis dudas en cuanto a cualquier decisión de tomar sus vidas y asesinarlos. Y me sería muy extraño si fuese el caso. Para poner en perspectiva, hoy, cuando la América Latina tiene gobiernos progresistas, algunos tienen posturas anti-Estados Unidos, que incluso llegan a llamar posiciones anti-imperialistas. Entonces, estos gobiernos sí terminan siendo enemigos, un riesgo para la política internacional de Estados Unidos, como para estar en la mira y ser asesinados. Hay que partir de cuál es la política actual de Estados Unidos. Estados Unidos pretende consolidar, esto ya no lo ha podido hacer y creo que no lo podrá, pretende consolidar un gobierno mundial manejado por él, un gobierno unipolar, que no tenga ninguna posibilidad de discusión de parte de ninguna otra potencia del planeta. Y con este objeto ha desatado guerras, Libia, Irak,
en fin, todo ha encendido la guerra en todo Medio Oriente, por ejemplo. Además, el petróleo. Y a esto se agrega el hecho del rechazo político norteamericano al crecimiento de la influencia económica, política, diplomática de Rusia y de China. Y nuestros países, estos que están gobernados por regímenes que son, se llaman revolucionarios, nacionalistas, progresistas, son amigos de estas potencias supuestamente rivales de los Estados Unidos. Por otro lado, el recuperar el pleno dominio sobre América Latina no lo podrá hacer Estados Unidos, sino rompiendo los actuales nexos que se han ido creando, UNASUR, CELAC, Petrocaribe y más. ¿Y eso qué significa? Significa pues buscar la desestabilización de gobiernos como el de Rafael Correa y los demás, independientemente de las críticas y observaciones que uno pueda hacer a esto. Lo que había sostenido el periodista chileno, insisto, de que el presidente Correa corría el riesgo de ser asesinado en algún momento. Eso, Jaime, ¿crees que se examina dentro de los términos de seguridad del Estado ecuatoriano? ¿Hay evidencias que pueden llevar a tener una conclusión de esa naturaleza? ¿O son elucubraciones del periodista? Bueno, yo no creo que sean elucubraciones, sino que más bien esto se sitúa y debe situarse en la consideración de que el sistema norteamericano no es pues tan homogéneo como aparece muchas veces. Este rato mismo en Estados Unidos hay una confrontación de tesis respecto de la CIA. En el mes de diciembre, la senadora, una senadora que dirige un grupo de investigación importante, hizo revelaciones tremendas sobre el papel de la CIA en cuanto a mantener cárceles ocultas, en cuanto a mantener la tortura, etc. Y en cierta manera el lado demócrata está denunciando a la CIA, el lado republicano está consolidando el papel de la CIA. De manera que cuando hablamos de que hay diferencias en las líneas de conducción norteamericana hay que tener cuidado. Kennedy pasa por ser un gran demócrata. Kennedy pasa por ser un gran demócrata. Pero todo esto fue justo en el gobierno de Kennedy. Y todo eso ocurrió no solo aquí, fue derrocado Goulart en Brasil, Bosch en la República Dominicana. Claro, hubo una cadena de golpes de Estado sangrientos que se dieron bajo el gobierno demócrata de Kennedy. En ese momento, en los 60, se buscaba que América Latina rompiera relaciones con Cuba. Y hoy mismo Estados Unidos restablece relaciones con Cuba. Claro. Supongo que no podría pedir al resto de países que mantengan aislada a Cuba. Han cambiado las condiciones, pero ahora para el dominio hegemónico, geopolítico, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos? ¿Qué tipo de comportamiento quiere de América Latina respecto a Cuba? América Latina ha sido un caso especial para Estados Unidos, que controla el mundo, pero que poco a poco lo va perdiendo. Una prueba puntual es Cuba. La derrota norteamericana en Cuba es evidente. Ellos han sido los que han tenido que retroceder. Cuba no ha retrocedido. 1. 2. Todo esto que hicieron para que en América Latina se dio una tendencia de ruptura con Cuba implicó destruir nuestras democracias, implicó afectar a nuestros ciudadanos, muertes, planes en contra de la sociedad, destrucción, represión, todo para luchar en contra del comunismo, en contra de Cuba. ¿En qué ha terminado? En que los Estados Unidos va a pedirle disculpas a Cuba y reanudamos relaciones y el resto ¿cómo queda? Yo sí pienso, al menos, debe surgir una tendencia desde Cuba y desde nuestras naciones de cuestionar, sino enjuiciar a los Estados Unidos por todo lo que hicieron con su injerencia y todo lo que destruyeron en América Latina, las vidas que costó el esfuerzo que hizo Estados Unidos por desaparecer a Cuba. Y algo más, que creo que es importante. Este tipo de datos que ahora nosotros sacamos no son nuevos. Nosotros hemos avivado el tema con 2 entrevistas, que es lo que contiene el libro. Pero es vital que en este momento se remueva la memoria colectiva
para hacerle acuerdo a la gente de todo lo que se hizo en contra de nuestras naciones y en contra de nuestras gentes. Y eso es quizás lo más importante a destacar en el caso. Muy bien, vamos terminando. La palabra para Jaime Galarza. Y ya dice en parte Francisco Herrera lo que quisiera que este libro provoque. Le preguntamos al otro autor de la entrevista, Jaime Galarza, qué es lo que se debe esperar desde tu visión que ocurra con esta publicación. Esta publicación aspira a contribuir a que se afirme una memoria histórica entre los ecuatorianos y sobre todo en la juventud. Es una necesidad de la afirmación de la memoria histórica, sobre todo porque las nuevas generaciones ignoran el pasado reciente. Y al ignorar historias como esta, entonces se pueden repetir fácilmente. Pues, la CIA puede volver a operar con la misma impunidad que ha operado hasta ahora. Los agentes pueden estar dispuestos a volver a asaltar el poder, como ya lo hicieron con la Junta Militar en el año 63, amparados por la impunidad. De manera que nosotros, en mi caso particular, entiendo que aspira a lo mismo Francisco como coautor, es contribuir al esclarecimiento de la historia y afirmar esta historia. Pero además, algo importante, contribuir a levantar el sentido de dignidad de país, de dignidad nacional, de dignidad de las personas, el no tomar como una cosa corriente el ser espía al servicio de un poder extranjero, el tomar como algo vergonzoso, como algo que destruye la honestidad de un pueblo, la honestidad de las personas. Muy bien, Francisco, palabras finales, concluimos. Yo sí quiero que se enjuicie todo esto. Los que traicionaron al país quedan como traidores. Han vivido como traidores y murieron como traidores. Muchos han muerto. El problema es que murieron en impunidad. Y yo creo que frente a eso, que es la impunidad, lo único que nosotros tenemos que hacer es usar la historia para enjuiciarlos. Y que queden marcados frente a la historia por lo que hicieron, porque hicieron daños. Y en cuanto a Estados Unidos, yo sí creo que como Estado estamos en la posibilidad de reclamar como nación y reclamar con dignidad, porque lo que hicieron fue perjudicar a la democracia de nuestro país y lo grave fue que lo hicieron con ecuatorianos que actuaron como traidores. Muy bien, muchas gracias a Jaime Galarza Zavala y Francisco Herrera Arauz por proponernos la lectura de este trabajo. Un trabajo que ha sido producido a lo largo del tiempo, que empezó en el 75, tuvo una segunda etapa en el 2007 y hoy sale a la luz. Estas dos entrevistas fundamentales para entender un momento de la historia de nuestro país. Vamos a cerrar sin antes decirles gracias por acompañarnos y que pasen muy bien. Sigan con la programación de Ecuador TV.